Praise God, everybody. Gloria a Dios todos. This is Pastor Andrew Miller, bringing the Word of God to you once again. Soy Pastor Andrew Miller, trayéndoles la palabra de Dios una vez más. It is always a privilege and an honor to share the Word of God with you. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. And I hope to communicate something here today that will challenge your thinking about how and what you know about God. Y espero retarles su pensamiento hoy con un mensaje que cambia la manera que piensan y conocen de Dios. So if you turn in your Bible, let's go ahead and get into this lesson. Si pueden entrar en sus Biblias, vamos directa a esta lección. In the book of Ecclesiastes, chapter 7, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, we're going to look at verse 13 and verse 14, both in the King James Version and in the New Living Translation. Vamos a mirar al Eclesiastés capítulo 7, verso 13 y 14 en la versión Reina Valera y también en la nueva traducción viviente. So go ahead and turn there in your Bible now. Si vayan ahí en sus Biblias ahora, and let's go ahead and take a look at what the Bible says in this passage, and then we'll begin. Y luego vamos a ver lo que la palabra de Dios habla en este pasaje, y luego comenzamos. It says in Ecclesiastes chapter 7, verse 13 and 14, in the King James Version says, "Consider the work of God, for who can make that straight which he hath made crooked? In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider. God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him." Dice en la versión Reina Valera, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Now, in the New Living Translation, it says it like this: "Accept the way God does things, for who can straighten what he has made crooked? Enjoy prosperity while you can, but when hard times strike, realize that both come from God. Remember that nothing is certain in this life." Dice en la nueva traducción viviente, el mismo pasaje, dice: "Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida." And so, what I want to talk to you today, lo que quiero hablarles hoy, I've seen a lot of stuff I've been reading lately online. He visto bastantes cosas que he estado yo leyendo últimamente en el internet, and hearing a lot of people talking a lot of nonsense regarding what they think God does and doesn't do, and how they think He is and is not. He visto mucha gente hablando un montón de cosas necias respecto a lo que ellos piensan que Dios es y lo que Dios no es, y qué es lo que Él hace y lo que Él no hace. And it is very evident, es muy evidente, that the majority of people, and I've said this before many times, y es evidente que la mayoría de las personas, y lo he dicho muchas veces antes, the majority of people do not study their Bibles. La mayoría de personas no estudian sus Biblias. So, the perspective that they have about God, la perspectiva que tienen ellos respecto de Dios, is not a perspective that is biblical, but it is carnal and worldly. Es una perspectiva de Dios que ellos tienen que no es bíblico. Al contrario, es una perspectiva carnal y mundano. It is a perspective that is influenced by false doctrines, I believe demonic in influence. Es una perspectiva que creo que es no solamente satánico, pero creo que es demoníaca en influencia. And the reason why, la razón por la cual, is because the thinking that so many so-called Christians have, el pensamiento que muchos que se llaman cristianos tienden a tener. The Bible tells us that God is love. La Biblia dice que Dios es amor, but that's all these people teach, and they don't teach the rest of the Bible.
Es lo único que esta gente enseña y no enseñan el resto de la Biblia. So they go around then with this hippie mentality. Ellos entonces van alrededor con esta mentalidad hippie where they even make this. I've seen people make the sign where they go around and say, "Oh, they do this like here. Oh, that God is love, and that's all He does. He sits around just floating around, just love, love, love. He never does anything contrary to what they think He should do. Y andan hasta con símbolos del corazón diciendo que Dios es amor, o porque solo amor, 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 que todo es amor y que Dios como que Dios estuviera flotando en el aire haciendo nada más pura cosa de amor y nada al contrario. And when you try to talk to people about things such as does God punish, does God chastise, cuando tratas de hablar a la gente de cosas, por ejemplo, y les preguntas si Dios castiga, si Dios reprende, they say that God doesn't do that. Ellos dicen que Dios no hace eso. When times are tough, when times are difficult, they say that it must be the devil because God would never do that. Cuando tiempos están difíciles, cuando tiempos están complicadas, ellos dicen, eso ha de ser el diablo, porque dicen que Dios nunca haría algo así. And so what I'm going to try to show you today, lo que voy a tratar de enseñarte hoy, is what the God of the Bible says about himself. Quiero enseñarte lo que el Dios de la Biblia dice de sí mismo, and what the scriptures teach us about his personality, y lo que las escrituras nos enseñan respecto a su personalidad, because the personality of the God of the Bible is very different, almost completely opposite often, of what a lot of pastors and Christians today claim to believe, porque la perspectiva del Dios de la Biblia es a menudo el opuesto y muy diferente de lo que muchas personas que se llaman ser cristianos hoy en día tienden a creer y aceptar o enseñar. Again, when you talk about, things like poverty, cuando tratas de hablar de cosas como pobreza, they think that God would never allow somebody to be poor, that if you're poor, it's because, Satan was involved and God would never allow that to happen to you. Por ejemplo, si hablas de pobreza, piensan ellos que Satanás está involucrado porque supuestamente, según ellos, Dios nunca haría algo así. Así que si alguien anda en pobreza, no es de Dios. Dicen que eso ha de ser el diablo porque Dios nunca permitiría semejante cosa. If somebody gets sick, they say, I'm going to rebuke the devil. It must be the devil because God would never allow me to be sick. Si alguien está enfermo, por ejemplo, dicen, eso ha de ser el diablo, así que voy a reprender al diablo porque Dios nunca permitiría que algo así pasara. And so when hard times come, cuando tiempos difíciles vienen, they try to attribute that to some sort of negative satanic influence. Cuando tiempos difíciles vienen, ellos tratan de atribuir eso a alguna influencia negativa satánica. And so it shows these people don't study their Bible, nor do they know the God of the Bible. Enseña que esta gente entonces no estudian sus Biblias, tampoco comprenden la personalidad del Dios de la Biblia, because the God of the Bible is, as I'm going to show you now, el Dios de la Biblia que te voy a enseñar ahora, says things and does things that the average modern Christian can't believe he would ever do because they've been lied to about who and what he does. El Dios de la Biblia dice cosas y habla cosas que una gran mayoría de los que dicen ser cristianos hoy en día no pueden creer que él jamás diría o haría, porque el Cristo que ellos fueron enseñados es una mentira que no concuerda con la palabra de Dios. So, getting back to the opening verse or opening passage, volviendo al pasaje de apertura que les enseñé en Ecclesiastes chapter 7, verse 13 and 14, en Eclesiastés capítulo 7, verso 13 y 14, y Salomón dice, to accept the way God does things. Dice, él acepta la manera en que Dios hace las cosas. That is an important word of advice even for Christians today. Ese es un importante pedazo de consejo aún por cristianos hoy en día, because God does things different than us. Dios hace las cosas diferente a veces que nosotros. The Bible says that God said, my ways are higher than your ways, my thoughts are higher than your thoughts.
La Biblia dice que Dios dice que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son más grandes que tus caminos. And so God does things oftentimes very opposite how you think he ought to do it. But he's God, he can do whatever he wants. Así que Dios a menudo hace cosas muy diferentes de lo que nosotros pensamos que él debería hacer, pero él es Dios, él puede hacer lo que a él le da las ganas. And so sometimes we try to tell God, no, you're not allowed to do this or you can't do that because I don't agree with it, because that's not how I believe you're supposed to be, etc. A veces hay gente que trata de decirle a Dios, tú no puedes hacer X cosa porque así yo no creo que tú eres así, que tú no tienes mi permiso de actuar así, que yo no concuerdo con lo que estás haciendo, diciendo, así que traten de mandar a Dios. Solomon says in verse 13, for who can straighten what he has made crooked? Salomón dice en el verso 13 todavía, dice, ¿y quién puede enderezar lo que él ha torcido? Now, I'm not sure if you understand. That should be very simple. No sé si están entendiendo qué simple es eso. It says God has made sometimes something crooked or sometimes someone crooked. Dice que Dios a veces ha hecho que alguien o algo sea torcido. So it's not Satan that's always twisting things. It's God that allows and permits and does the twisting sometimes. A veces no es el diablo el que anda torciendo todo el tiempo, sino es Dios mismo que permita, o a veces el mismo que hace el torcer. And if God has twisted it, Solomon says, who can straighten it out? Y dice Salomón, si Dios lo ha torcido, ¿quién lo puede enderezar? But that's the problem that many Christians have today, or many people who claim to be Christian have. Ese es el problema que muchos que llaman ser cristianos hoy en día tienen, is that they think that God will never twist something, in this case, that used to be straight. Ellos piensan que Dios nunca torcería algo que antes estaba enderezado. They think that God will never allow them to go through tough times. Piensa que Dios nunca permitiría que ellos pasen tiempos difíciles. But verse 14 says, verso 14 dice, when hard times strike, realize that both come from God. Dice que cuando tiempos difíciles llegan, entienda que ambas cosas vienen de Dios. So it says, enjoy prosperity while you can. Dice, gózate de la prosperidad mientras que puedas. So there are going to be good times and there's going to be bad times in life. Welcome to the real world. Van a haber buenos tiempos y van a haber malos tiempos. Bienvenido al mundo verdadero, es lo que pasa en la vida. It's not always going to be the way you want it to go. No siempre va a estar de la manera que tú quieres que fuera. I'm sorry that your parents lied to you and told you that in life everything's going to be the way you thought it's going to be and everything's going to go the way you want it to go, but they lied. Lo siento que tus padres te mintieron en esta vida con decirte que las cosas siempre van a estar de la manera que tú quieres que estén y que todas las cosas irán a tu favor todo el tiempo como tú quieras. Eso no es la verdad. You're going to have some good times. Vas a tener algunos tiempos que son buenos. You're going to have some prosperous times. Tendrás algunos tiempos prósperos. But on the flip side, pero al otro lado de la moneda, there are going to be some difficult times. Habrán difíciles tiempos. And when that happens, y cuando eso ocurre, Solomon is telling us, you have to accept that God is sometimes involved in that process. Nos está contando Salomón que hay que entender que a veces Dios está involucrado en ese proceso. Stop blaming God, stop blaming the devil, blaming the church, blaming your enemies for something that God himself sometimes is the one allowing to happen or doing it himself. Así que deja de siempre estar culpando a la iglesia, culpando al pastor, culpando al diablo por cosas que Dios mismo a veces es el que está permitiendo que algo ocurre. Él mismo a veces es el que lo anda haciendo. For example, por ejemplo, let's go to Colossians chapter 3, verse 25. Vamos en nuestras Biblias al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 25. So if you go in your Bible to Colossians, si pueden ir a sus Biblias a Colosenses, we're going to look at chapter 3. Vamos a ver capítulo 3,
We're going to look at verse 25. It's the last verse in the chapter. Vamos a ver al verso 25, es el último verso del capítulo. Now, in the New Living Translation, it says this. It says, but if you do what is wrong, you will be paid back for the wrong you have done, for God has no favorites. Dice en la Nueva Traducción Viviente, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Or the King James Version says, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Dice versión Reina Valera, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. This passage is a New Testament passage that the Apostle Paul is telling the church. Este pasaje es un pasaje neotestamentario que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia, and he's telling Christians, apostolic Christians in the New Testament. Él está contando a cristianos apostólicos en el Nuevo Testamento. He's saying, if you do wrong, you're going to be paid back for the wrong you've done. Dice él aquí, si haces el mal, se te va a pagar por el mal que has hecho. Now, see, this is where some of you are struggling right now. Aquí es donde algunos de ustedes están luchando ahora mismo, because you think that God would never allow bad to happen to you, even though you've done bad to others. Porque tú piensas que Dios nunca permitiría que cosas malas te ocurren a pesar que tú hayas hecho cosas malas a otras personas. So you think that you can get away with it, that you're the exception, but everybody else has to be punished. Tú crees que tú puedes hacer lo que quieres sin consecuencia, que tú eres la excepción, pero los demás hay que pasar consecuencia. But this verse says God has no favorites, or that there's no respect of persons. Pero este verso termina diciendo porque no hay excepción de personas, o que Dios no tiene favoritos. So there's no exception for you or your family. No hay excepción por ti ni por tu familia. You can say, God, make an exception for me. God, make an exception for my family. That would mean he would have to violate his word, and he's not going to do that just because you don't like it. Así que puedes decir, Señor, haga una excepción por mí, que haga una excepción por mi familia, pero Dios tendría que violar su palabra para hacer eso, y Él no hará eso solo porque te cae mal la manera que Él hace las cosas. If you mess up and treat somebody wrong, for example, si tú haces algo mal y tratas mal a alguien, por ejemplo, your Bible says in Galatians, what a man sows, he will also reap. Tu Biblia dice en el libro de Gálatas, lo que el hombre siembra, también va a cosechar. And Jesus said in the Gospels that according to the measure that you meet, it will be met unto you again. Y Jesús mismo dice en el Evangelio que la misma medida que medís se te será medido. Now again, that's Jesus saying clearly in the Gospel that basically, as we say in modern American English, what goes around comes around. Y eso es Jesús básicamente diciendo en el Evangelio lo que hoy en día en el vernacular moderno decimos lo que uno da, uno recibe. And yet there are fools who say, no. God would never allow that to happen to me. Are you foolish? Are you saying that he's going to violate all these various verses because you don't believe it? Y todavía hay gente necia ahorita que dice, no. Dios no permitiría que eso me pasara a mí. ¿Estás necio? ¿Estás diciendo que Dios va a violar varios versos bíblicos solo porque no lo crees o porque te cae mal? You don't escape just because you complain. Tú no escapas simplemente porque tú quejas. I've said it for years. I'll say it again. He dicho por años y lo vuelvo a decir. If you're going through tough times, decide obviously what Solomon says today in Ecclesiastes. Si estás pasando por tiempos difíciles, aparte de obviamente lo que Salomón dice en el libro de Eclesiastés hoy, sometimes you need to look in the mirror. A veces necesitas mirar en el espejo. If you feel like you've got a lot of enemies, you probably created all of that with your attitude and the way you treat people. Si sientes, por ejemplo, que tienes muchos enemigos, probablemente tú mismo creaste todos esos enemigos con la manera que tú tratas a la gente y con tu actitud. And so
If you treat people disrespectfully, like some of you do, si tratas a la gente con falta de respeto, como algunos de ustedes lo hacen, then the Bible says in Colossians, right here, and we just read it in chapter 3, verse 25, that if you do what is wrong, you'll be paid back for the wrong you have done. Vemos aquí en Colosenses 3:25, versión nueva traducción viviente, que dice, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho. Now look at somebody next to you. I'm sure they look angry because they say, I disagree with this Bible verse because it doesn't feel good to me. Mira a alguien cerca de ti. Estoy seguro que hay alguien bravo ahorita mismo al lado tuyo porque están pensando, yo no concuerdo con este versículo bíblico porque me molesta, me cae mal, because you think that you can say whatever you want to say, do whatever you want to do, and that there will never be consequences, porque piensas que puedes decir lo que te da las ganas decir, hacer lo que te da las ganas hacer, y que no habrán consecuencias. Look at somebody and say, you think you're the exception to the rule. Dile a alguien cerca a ti, tú piensas y crees que eres la excepción de la regla. God has no respect of persons. It's gonna apply to you like to everybody. Dios no tiene acepción de personas, te aplicará a ti como a cualquiera persona. So if you're mistreating people, like some of you do, and you feel like you're being mistreated, the Bible is being fulfilled in your life, and all you're doing is seeing the fruit that you yourself has sown. Así que si tú has maltratado a gente y luego sientes que la gente te está maltratando, lo único que está pasando posiblemente es que tú estás ahora cosechando el fruto que tú mismo alguna vez has sembrado. I want to show you how the scriptures tell us that God does things. La Biblia nos enseña que Dios hace cosas that are different than the Jesus that you're taught in modern churches, que es diferente que el Jesús que están enseñado en las iglesias modernas. So, for example, let's go to the book of Amos. Vamos al libro de Amos. We're going to look at Amos chapter 4. Vamos a mirar en el libro de Amos capítulo 4. Amos is in the Old Testament, if you're wondering where it's at. Amos está en el Antiguo Testamento, si estás preguntando dónde se encuentra. Amos chapter 4, Amos capítulo 4. We're going to read verse 6 through 12, but we're going to take it one verse at a time. Vamos a leer del verso 6 al verso 12, pero vamos a leerlo un verso a la vez. Amos chapter 4, Amos capítulo 4, verse 6 through 12, verso 6 al 12. I'm going to read this to you in the New Living Translation for the sake of some clarification. Te lo voy a leer en la versión nueva, traducción viviente, para que haya un poco más claridad en el aspecto de leerlo. Starting in verse 6, comenzando en el verso 6. God says, watch this, he says, I brought hunger to every city and famine to every town, but still you would not return to me, says the Lord. Dice la versión nueva traducción viviente, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Did you see that? ¿Vieron eso? That the hunger and the famine that was happening in many of those towns, que la hambruna y el hambre que estaba ocurriendo en muchos de esos pueblos, the Lord said, I did that. El Señor dijo, yo hice eso. Now, you've been taught that God would never allow somebody to go hungry, and that, that it must be the devil that's doing that. Ustedes han quizás sido enseñados antes por otros de que el Señor nunca dejaría que alguien aguantara hambre, que eso ha de ser el diablo el que está involucrado. But that would mean you have to deny the reality of the scriptures and the God of the Bible who tells you what he's done himself. Eso significaría que tú tendrías que negar la realidad de las escrituras y el Dios de la Biblia que te cuenta por sí mismo lo que él mismo hizo. It's like, why would God lie about what he does? ¿Por qué crees que Dios mentiría
de lo que él mismo hace. He has no reason to lie. So if he said, I brought the hunger and I brought the famine, don't blame the devil, don't blame the government. God said, sometimes I do that. Así que si Dios dice algo, él no miente. Entonces, si él dice aquí, yo traje el hambre, yo traje la hambruna, no digas que fue el diablo, no digas que fue el gobierno. Dios mismo dice, yo hice eso. And we're quick to try to dismiss God as a liar because we don't agree with his ways. Y a veces somos rápidos por tratar de desechar a Dios como que él fuera mentiroso porque no concordamos con su manera de hacer las cosas. Because we think that God only brings prosperity and never poverty, porque pensamos que Dios solo trae prosperidad y nunca pobreza. Now look at verse 7. Mira en verso 7. In verse 7, it says, I kept the rain from falling when your crops needed it the most. I sent rain on one town, but withheld it from another. Rain fell on one field, while another field withered away. Nota en este verso 7. Dios dice, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. Okay, again, and this is I can tell you right now, I'm just looking at the clock. I'm not even going to be able to finish with all my notes today. There's so much to cover here. Solo estoy viendo el reloj y me doy cuenta que no voy a poder cubrir todas las notas que yo tengo para hablarlo hoy. Hay tanto por cubrir aquí, because if you don't understand what God is saying here, si no entiendes lo que Dios está hablando acá, you're going to continue to believe lies about God. Continuarás creyendo mentiras de Dios. You're going to continue to believe false doctrines preached by modern pastors. Seguirán creyendo doctrinas falsas predicadas por pastores modernas. You're going to continue to think that God just is some big hippie floating around, just loving and approving everything with no consequences. Van a pensar que Dios es un Dios hippie que se lo pasa solo amando y aceptando y tolerando todo sin ninguna consecuencia. And you're going to continue to think that anytime something bad happens, it's the devil or it's the pastor or it's the enemy, but you're never going to think that God has anything to do with it. O seguirán pensando cada vez que pasa algo malo que es el pastor, que es la iglesia, que es el diablo, y nunca van a poder pensar de que Dios mismo es a veces el que anda haciendo esas cosas. He said, when this is barbaric for a lot of us, because he said, I kept the rain from falling when your crops needed it the most. Dice Dios, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. He saw the need. Él vio la necesidad. He knew their crops needed the rain. Él sabía que sus cosechas necesitaban la lluvia. He had the power to send the water. Él tuvo el poder para enviar el agua. And he said, I'm not going to do it. Él dijo, y no lo voy a hacer. They could have cried. They could have begged, pudieron haber llorado y suplicado, but because they were living rebelliously, pero como ellos andaban viviendo en rebeldía, he said, I chose, even though I see and know what's happening with your crops, and I know they need it, and you need this, I'm not going to give it to you. Y él miraba sus cosechas. Él sabía que tenían necesidad y Dios todavía decidió, aunque ustedes necesitan esta agua, aunque más les afecta ahora, no les voy a dar nada de agua por sus cosechas, because you believe that that the God of the Bible would always, when he sees what you need the most, that he's always going to give you what you need the most, no matter how disobedient and rebellious you are. But that's not the God of the Bible. That's the lying God that people preach to you about. Porque algunos de ustedes creen que cuando Dios mira lo que más necesitas, en el tiempo que más lo necesitas, de que Dios siempre te va a dar lo que más requieres en el tiempo de la necesidad, no importando cuán desobediente y cuán rebelde eres. Pero eso no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios mentiroso de la cual predican muchos profetas falsas hoy en día. And so today you will have pastors and preachers say, oh, it doesn't matter how rebellious, how sinful you are, you can be disobedient, just be, and when God sees your needs, he's just going to automatically supply them. Again, that's not Bible. Pero hoy en día hay pastores que andan hablando de que no importa que vivas rebeldemente, que seas tú necio, terco y desobediente, cuando Dios mira tus necesidades,
y Él sabe qué es lo que más necesitas. Él siempre te va a dar lo que requieres, no importando que eso no es el Dios de la Biblia. Because how do you explain Amos chapter 4, verse 7, where the God of the Bible says to Israel, I knew what you needed the most. I have the power to give it to you, and I chose not to do that. ¿Cómo explicas el Dios de la Biblia en Amos capítulo 4, verso 7, donde Dios dijo, habló a Israel y dijo a esta gente de Israel, yo sé lo que más necesitaban, yo sé cuándo más lo necesitaban y yo decidí no darlos lo que necesitaban a la hora que más lo requerían, decidí en contra. And he did it. I'll tell you why. Te diré por qué lo hizo. He said to them in this chapter, you can study this chapter later, puedes estudiar este capítulo después. He said, I kept trying to get you to come back to me because you were living rebelliously, you were living in sin, you were living in disobedience. Él dijo, estaba tratando yo de hacer que volvieran a mí, que regresaran a mis caminos, que hicieran lo correcto porque estaban viviendo desobedientemente, rebeldemente, neciamente. And he said, this is what I had to do to get your attention and try to get you to come back to me. Y él dijo, es lo que tuve que hacer yo para agarrar tu atención, para que volvieran a mí. And he said, and in spite of all that, a lot of you still never changed. Y él dijo, a pesar de todo eso, algunos de ustedes nunca cambiaron. So as we're going to continue to read, como vamos a continuar leyendo, he continued to do more stuff to them. Él continuó haciéndoles más cosas todavía. He says, for example, in the same verse, he says, I sent rain on one town, but withheld it from another. Él dijo, envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. And I know you struggle with this because you believe, for example, you tell your children, look, I'm gonna give all my kids, no matter how crazy they are, no matter how disobedient they are, they're all gonna get equal gifts. And you think that God will do the same no matter how crazy you are. Yo sé porque les cuesta entender esto y creer esto, porque como ustedes le enseñan a sus niños que no importa qué loco estén todos tus hijos, vas a hacer lo mismo parejo, vas a darle todo lo que ellos quieren, cuando lo quieren, y que no hay consecuencias por la forma que ellos viven. But God said, look, I saw one city over here and said, you know what? I'm going to give that city rain. I see this other city over here. I'm not going to give them rain. But the whole nation of Israel was his. Él dijo, yo veo esta ciudad por acá y yo le voy a dar lluvia a ellos. Luego aquí veo otra ciudad y a ellos no les voy a dar lluvia. Y todo Israel era el de él. And I know you're going to lie and say, oh, God is not fair. God is fair. You just don't like how he does things. So it's, in your mind you think it's unfair. Yo sé lo que van a pensar algunos. Oh, Dios no es justo. No, Dios es justo. Tú eres injusto. Y como te cae mal la manera que Dios hace las cosas y no le entiendes, piensas que Él es injusto y no es así. Because you think, well, why is it, what? Let me tell you how some of you are thinking now. You're thinking, how is it fair that God let them have water in one city over here? And he says, but I see another city over here and I didn't give them no rain. Ustedes van a pensar ahora, ¿cómo es justo que Dios permitió que hubiera lluvia por acá en esta ciudad, pero en esta otra ciudad no mandó lluvia y decidió no hacerlo? So I'm going to read the verse again. He said, I kept the rain from falling when your crops needed it the most. I sent rain on one town, but withheld it from another. Rain fell on one field, while another field withered away. Dice aquí, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. And so you're thinking, oh, well, it's not fair that so-and-so and this family is getting this blessing and their good things are happening for them, and my family is suffering and I'm going through things. No, you're probably having things happen to you like in Amos because there's disorder, chaos, disobedience, and rebellion in your life, and God is just letting you see a reflection of how you've been acting and living. Porque algunos van a pensar, oh, no es como es justo que Dios, yo veo aquí a la familia Mengana, otra familia por acá, que ellos están viviendo bendecidos, que prosperados, que felices, que todo está bien. Pero yo y mi familia que estamos sufriendo y pasándola mal, ay, porque es justo que aquellos tienen esto.
y nosotros no. Y lo que no entiendes tú es como según el libro de Amos capítulo 4, que es posible que Dios está permitiendo que ocurra en tu vida o tu hogar una reflexión de cómo tú mismo has estado viviendo en rebeldía, desobediencia, en necio y en terco, y no te gusta lo que estás viendo. So, God allows these things. Dios permite estas cosas. Let's go to the next verse. Vamos al próximo verso. For example, verse 8, verso 8. In the New Living Translation, he says, people staggered from town to town looking for water, but there was never enough. But still you would not return to me, says the Lord. Dice en la nueva traducción viviente, la gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Speaking about water, I'm going to take a drink really quickly. Hablando de agua, voy a tomar un poco de agua brevemente. So he said, the people were looking for water. Dice, la gente estaba buscando agua. They looked, they needed it, buscaban, lo necesitaban, but there was never enough. Dice, pero nunca había suficiente. Now, it says, the last part of the verse, it says the Lord. La última parte del verso dice el Señor. Some of you right now don't even believe what God said about his own self because it contradicts how you think God is. Algunos de ustedes ahorita mismo, ¿tú no crees las mismas palabras que Dios habló de sí mismo en este verso? Porque contradice como tú crees que Dios es o como él debe ser. Because in your mind, you believe, well, if the people need water, then God will make sure there's always enough water for everybody who's looking for it. Tú piensas que si hay necesidad de agua, Dios siempre va a proveer suficiente agua para que a nadie le falte, todos tengan suficiente porque están buscando, porque tienen sed. But then again, how do you explain what God says about himself in verse 8? ¿Cómo explicas tú lo que Dios habla de sí mismo en verso 8? Where he says, donde él dice, he said, I'm the one who, when they looked for water, no matter how thirsty they were, going from city to city, I made sure there was never enough. ¿Cómo es que explicas este verso donde Dios mismo dice la gente deambulaba de ciudad en ciudad, tenían necesidad, andaban buscando agua y él aseguró que no había suficiente? So are you saying, Pastor Miller, that sometimes when there is a lack in my life, when it seems that there's not sufficient of something that I need, in this case it was water, for example, that God sometimes has something to do with that? ¿Estás diciendo tú, Pastor Miller, que a veces cuando hay una escasez de algo en mi vida, cuando haya una deficiencia de algo que yo necesito, por ejemplo, en este caso era agua, en este verso, de que es Dios el que anda involucrado a veces en eso? Decir, do you think he's lying about what he just said? ¿Crees tú que él está mintiendo de lo que él acaba de decir acá? Now, maybe you struggle with believing him. I believe everything he says right here. To me, it's simple to understand. Ahora, tú quizás tú luchas con creer lo que él dice de sí mismo. Para mí es simple. Yo creo lo que él dice de sí mismo. And here's why. Aquí está por qué. He is a fair God. Él es un Dios justo. He is righteous. He is just. Él es justo. Él hace la justicia. Él es correcto en las cosas que él hace. So, if somebody is living foul, living wrong in God's eyes, si alguien está viviendo incorrectamente en los ojos de Dios, and let's say they need water, for example, y supongamos que necesitan agua, in this case, in this verse, en este verso, they can go from city to city, country to country, wherever they go, pueden ir de ciudad en ciudad, país en país, donde quiera que quieran ir, and they won't find enough to satisfy their need, y no hallarán suficiente para satisfacer su necesidad, because God, as the scriptures tell us, has the power to withhold if he wants good things from us. Él tiene el poder para detener cosas buenas de nosotros. For example, the Bible says, I think it's in the book of Isaiah,
when people are not living right in God's eyes, especially when they're robbing him financially. Dice, por ejemplo, creo que es en el libro de Isaías, donde la gente está viviendo incorrectamente en los ojos de Dios, particularmente al respecto de finanzas cuando le están robando. It says that he can put holes in their purses or in their bags. Dice que él puede poner hoyos en sus bolsas, en sus billeteras, por ejemplo, which means that no matter how much money they keep making and how much they work hard, they never have enough because it seems like it's always falling through these holes. Que significa que no importa cuánto están trabajando, cuánto estás ahorrando y poniendo ahí en tu billetera, tratando de atesorar y ahorrar, sienten como que nunca tienen suficiente, porque como que cada vez que ponen algo ahí se le está cayendo por el hoyo y se le está vaciando en la billetera. That happens when God is saying, you know what, for example, let's use the money as an example. Usemos el dinero por un ejemplo. If you've made your job and pursuit of money a priority, si tú has hecho tu trabajo y la búsqueda de dinero tu prioridad, God can make sure that you never have enough, so that you understand that without him you're nothing and that he is enough if you put him first. Dios puede asegurar de que si haces eso, nunca tienes suficiente dinero para que te des cuenta que sin él eres nada y que si tienes a él tienes lo suficiente. And then you get frustrated. Luego te vas a frustrar because you're going to say, I work these long hours. I work almost every day. Dirás, yo trabajo estas largas horas. Trabajo casi cada día. I save money, que ahorro dinero. Maybe I have investments. Quizás tengo inversiones. And why does it seem that I never have enough? ¿Por qué dirás, se siente como que nunca tengo suficiente? Have you stopped to consider what the Bible teaches? ¿Has parado a considerar lo que la Biblia enseña? That maybe God is the one who's put holes in your purse, holes in your wallet, proverbially speaking, because you've made money an idol and a higher priority than the things of God. No has parado a considerar que quizás ha sido Dios mismo el que ha puesto hoyos en tu bolsa, hoyos en tu billetera, figuradamente hablando, por causa de que has puesto al dinero y al trabajo como primera prioridad antes que él, o como que fuera el dinero tu ídolo. God can make sure that if you put that as first instead of him, that you never have enough money until you make things right with him. Dios puede asegurar de que si estás mal con él, que nunca tengas lo suficiente dinero hasta que tú arregles cuentas con él. Now let's look at verse 9. Miramos a verso 9. Please stay in this chapter. Do not turn away in your Bible from Amos chapter 4 until I tell you we're through here, so that you can continue to read these verses as we get to them. Por favor, no cierren sus Biblias. Continúan todavía en el libro de Amos capítulo 4. Queden ahí hasta que yo les diga que hemos terminado con este libro y capítulo, para que siempre estén ahí listos para leer el próximo verso cuando yo llego ahí. So now in verse 9, ahora en verso 9, God says, in the NLT version, Dios dice aquí en la versión nueva traducción viviente, I struck your farms and vineyards with blight and mildew. Locusts devoured all your fig and olive trees, but still you would not return to me. Dice, arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice al Señor. Did you see what he just said there? Or we'll look at, for example, in the King James Version, if you want to see it. It says, I have smitten you with blasting and mildew, when your gardens and your vineyards and your fig trees and your olive trees increased, the palmer worm devoured them. Yet have ye not returned unto me, saith the Lord. Ese verso en versión Reina Valera dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí,
dice Jehová. Now, who does verse 9 say did that? ¿Quién dice verso 9 que hizo eso? Did it say that the devil did that? Did it say that it was a demonic attack? ¿Dice ese verso que fue el diablo el que lo hizo? ¿Dice verso 9 que fue un ataque demoníaco? No, that's what you want to believe because it's false doctrine. Eso es lo que quieres creer porque es doctrina falsa. When he's telling you, he said, I'm the one who struck your farms and vineyards with blight and mildew. Cuando Dios está diciendo aquí, yo soy el que arruiné tus cultivos y viñedos con plaga y mojo. Now you see how you're struggling? Oh, no. God would never do that. Who lied to you to believe something like that? Ahí te das cuenta como algunos de ustedes están luchando ahora que Dios nunca permitiría algo así, que Dios no haría algo así. ¿Quién te mintió para que creyeras algo que contra lo que Dios mismo dice de sí mismo? He's telling you, I did it. And your brain is saying, I refuse to believe what he says about himself. Él te está diciendo, yo lo hice. Y tu cerebro está diciendo, yo no creo lo que él mismo dijo de sí mismo. Why is that hard for you to understand? ¿Por qué es eso difícil que lo comprendas? Because you've been taught a God that is contrary to the Bible. Specifically, if you believe in the Trinitarian God and the way that the Catholics teach it. Particularmente, algunos han sido enseñados un Dios que es completamente diferente del que el de la Biblia. Particularmente si crees en el Dios trinitario o el Dios de los católicos, because that's the one that runs around. Like the Catholic God goes around with a big purse and gives everybody free everything, and he's communist and he's socialist and everybody gets free money and free houses and free food. And there's never no consequences for anything you do. Por ejemplo, el Dios católico es el Dios que anda regalando a todo el mundo, tiene su bolsa abierta, siempre regalando casas, que dinero, que carros, que riqueza a todo el mundo, y no hay consecuencia para nada lo que se hace. Because we don't want to believe that God might be the one who allowed our own gardens, our farms, our vineyards to be destroyed. Porque no queremos pensar que quizás es Dios el que permitió, el mismo que arruinó nuestros cultivos, nuestras cosechas, nuestras viñas. Why does God do this? ¿Por qué hace Dios esto? Instead of getting mad at God, en vez de enojarte con Dios, like some of you might be right now, como algunos de ustedes quizás lo están ahora, get mad at the person you see in the mirror. Get mad at yourself for living in such a way that forces God to do this. Enójate con la persona que miras en el espejo. Enójate con la manera que has estado viviendo, donde causas que Dios tenga que dejar que estas cosas ocurren en tu vida. Because God does not chastise and punish unfairly people who are living righteously. Dios no castiga ni condena injustamente a gente que está viviendo justamente. If you're living righteously, if you're living biblically sound, si estás viviendo justamente y bíblicamente correcto, the Bible teaches, yes, you will go still through persecutions, there'll be trials, there'll be afflictions. La Biblia dice que todavía habrán aflicciones, obviamente van a haber persecuciones, van a haber tiempos difíciles, pero there's a difference between that and the things we're reading about in Amos chapter 4 right now, where God himself allows or does crazy stuff to people who are just out of line. Gran diferencia entre eso y lo que estamos leyendo ahora en Amos capítulo 4, donde Dios mismo hace o permite locuras pasar en la vida de personas que están fuera de línea y fuera de orden con él. For example, verse 10, por ejemplo, en verso 10. You look in the same chapter, but in verse 10. Si miran el mismo capítulo, pero el verso 10. In the New Living Translation, it says, God says, I sent plagues on you, like the plagues I sent on Egypt long ago. He says, I killed your young men in war and led all your horses away. The stench of death filled the air, but you still would not return to me, says the Lord. Dice la versión nueva, traducción viviente, en español dice,
Les mandé, Dios dice, yo les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. I wish I had my time is running short, and I'm almost having to close this sermon just for the sake of time. Yo sé que lastimosamente no tengo más tiempo como quisiera, que este sermón ya ha sido suficiente largo y ya dentro un poco voy a tratar de cerrar el sermón para de lo largo que ha sido. And yet, I still have this feeling, tengo este sentimiento, that many of you are reading this verse, que muchos de ustedes están leyendo este verso, and you think that God is lying about himself. Piensa que Dios está mintiendo de sí mismo. You think that there's no way God would do what he just said that he did. Estás pensando, no hay ninguna manera que Dios haría lo que él dijo que él hizo. He said, I sent the plagues on you like I did on Egypt. Él dijo, yo te mandé las plagas como yo hice con los de Egipto. He said, I killed your young men in war. Él dijo, yo maté a sus jóvenes en guerra. Oh, no, Pastor. God would never let my family be killed. You want to read it? Let's read the verse again. No, Pastor, que Dios nunca dejaría que mi familia se matara. Ok, leamos el verso otra vez, ya que no lo crees. He said, I sent plagues on you like the plagues I sent on Egypt long ago. I killed your young men in war and led all your horses away. Dice él, Dios dice, les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. It is amazing to me. Es maravilloso a mí. How many people today who call themselves Christian believe in a Jesus that is nothing like the one in the Bible? De que hay tanta gente que hoy en día dicen ser cristianos, que creen en un Jesús que no es nada comparado como el que está en la Biblia. Because the Jesus that you believe in, the modern Jesus, the modern version of Jesus, el Jesús en que ustedes creen, el Jesús moderno, el Jesús versión moderna, is the one that you can be disobedient, you can be ungodly, you can be rude, you can be mean, and no matter what you do, there's just because there's no consequences because you don't believe in that. Con el Cristo moderno tú puedes ser desobediente, necio, terco, grosero, irrespetuoso y nunca te va a pasar nada mal porque no crees en las consecuencias, tú no crees en eso. And for the few of you who believe in consequences, you think, okay, well, I'm gonna get a slap on the wrist because that's how your parents raised you. Y para los pocos de ustedes que creen en consecuencias, crees, bueno, si Dios me castiga, solo me va a dar un pegado ahí la mano nada más porque así te criaron tus padres. Because you think that God would never do nothing big, nothing crazy. Crees que Dios nunca haría nada grande, nada loco. But I don't know what's worse than him saying, I killed you, that he killed somebody. Yo no sé lo que es peor de que él mató a alguien. He says, I killed your young people in war, your young men in war. Yo maté a tus jóvenes en guerra. Do you want God? I mean, what happens if God kills somebody's children? ¿Qué pasa si Dios mata a los niños de alguien? God would never do that. Well, then go ahead and rip out Amos 4:10 from the Bible because you don't believe that. ¿Qué pasa si Dios mata a los niños de alguien? Tú dices, oh, Dios nunca haría eso. Oh, de verdad. Entonces, arranca Amos 4:10 de la Biblia porque tú no crees que eso existe. Entonces, ahí que eso no es cierto. What would provoke God to do something like that? ¿Qué provocaría a Dios que hiciera algo así? The answer is in the verse. Look, verse 10, for example. He repeated this several times in this chapter. En verso 10, por ejemplo, aquí vamos a leerlo una vez más, la última parte, pero él repitió este concepto varias veces en el capítulo. The end says, but still you would not return to me, says the Lord. El fin del verso dice, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. So these things were happening, not because the people were living righteous. These things were happening because these people were just stubbornly disobedient or rebellious. Estas cosas estaban pasando porque esta gente, no porque la gente andaba viviendo justamente o correctamente, pasaron porque la gente andaba viviendo injustamente, rebeldemente,
And God's like, if that's how you want to live, okay, you go ahead and do you, and I'm going to do me and show you how I act when you act like that. That's what he was telling them. Entonces Dios básicamente estaba diciendo, si así quieres actuar y vivir, haz lo que quieras hacer y yo te voy a enseñar cómo yo reactúo cuando tú actúas así. Es básicamente lo que Dios les estaba enseñando y diciendo. For example, verse 11, verso 11. Look at verse 11. Mira verso 11. He says in the NLT version, dice en versión NTV, I destroyed some of your cities as I destroyed Sodom and Gomorrah. Those of you who survived were like charred sticks pulled from a fire, but still you would not return to me, says the Lord. Dice, el Señor dice aquí en el verso 11, versión NTV, destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Wow. He said, I'm the one who brought the destruction, not the devil, not the government, not the demons, not the church. He said, I did that. Él dijo, yo destruí tus ciudades. No el diablo, no el gobierno, no la iglesia, no el pastor, no Satanás, ni los demonios. Dios dijo, yo hice eso. And now look at verse 12. Ahora miren verso 12. Verse 12 says, therefore I will bring upon you all the disasters I have announced. Prepare to meet your God in judgment, you people of Israel. Dice verso 12, por lo tanto yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. That is a scary verse. Ese verso es espantoso. He said, because you've continued to stay stubborn and rebellious, no matter how much you've been preached to, I'm going to bring all kinds of disasters on you. Él dijo, como tú has continuado siendo terco y rebelde, yo traeré sobre ti un montón de desastres. And he said, prepare to meet your God in judgment. Dijo él, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. It is a scary thing to fall into the hands of an angry God. Es cosa espantosa caer en las manos de un Dios enojado. It's a scary thing to be living in a way that provokes God to have to do something like this to us. Es una cosa espantosa estar viviendo de una manera que provoca que Dios tenga que hacer algo así a nosotros. I know you think you're the exception. Your children, you think are the exception. You think your husband or wife is the exception. Yo sé que tú crees que tú eres la excepción, que tus hijos son la excepción, que tu esposo, tu esposa es la excepción. You think that you're so special that God won't do it to you, but he'll let everybody else go through it. Tú crees que tú eres tan especial que Dios nunca permitirá que eso te ocurra a ti, pero a los demás sí les va a pasar. That's not the God of the Bible. No es el Dios de la Biblia. We just read Amos chapter 4. Acabamos de leer Amos capítulo 4, verse 6 through 12, versos 6 al 12, where God says in all these examples, donde Dios dijo en todos estos ejemplos, he said, I did all these things. Él dijo, yo hice todas estas cosas. There was no blaming of the enemy. No hubo ninguna, no estaba nada de acusar o culpar al enemigo. Christians today, we love to blame the devil for everything. Cristianos hoy en día nos encanta culpar al diablo por todo. Anytime something bad happens, we say the devil did it. It was the devil. Cada vez que algo mal pasa, siempre decimos, el diablo lo hizo, eso fue el diablo. We need to, as I get ready to close, mientras que trato de cerrar, we need to get an understanding of the God of the Bible. Tenemos que retener un entendimiento del Dios de la Biblia. That he himself says, I'm the one who does all this crazy stuff sometimes. Él es el que dice, yo soy el que hago todas estas cosas locas a veces. Why, God? ¿Por qué, Dios? Why?
Why am I or my marriage or my family or my money or my business or my health, why are we going to the Señor? ¿Por qué yo o mi matrimonio o mi familia o mi salud o mis finanzas o mi trabajo, por qué estamos pasando todas estas cosas como están pasando? I know you don't like the answer I'm going to give you. Sé que no te va a gustar la respuesta que te voy a dar, but I'm going to tell you the answer anyway. Te doy la respuesta otra vez de tu manera. A lot of times, the answer is you are living in sin and rebellion, and you have forced the hand of God to do this. Muchas veces es que estás viviendo en pecado y en rebeldía, y has forzado la mano de Dios por hacer estas cosas. Does God do something like this because he has nothing else to do? No, of course not. ¿Hace Dios algo como esto porque él no tiene nada mejor que hacer? Obviamente que no. This is what happens when God is provoked by disobedient, rebellious people. And I know you think that's never you. That's everybody but you, right? So because you're living in delusion, you're going to have to continue to suffer till you wake up and realize, wow, they're right. I'm the one that's doing all the wrong. I got to change. Si estás fuera de orden y sigues viviendo en rebeldía y en una manera desagradable ante Dios, yo sé que tú no crees que eso eres tú, eso es todo el mundo menos tú. Así que sigues viviendo en tu ilusión y seguirás sufriendo hasta que entiendas acá que tú eres el que estás viviendo mal, y hasta que cambias eso vas a seguir sufriendo. And if you could ever get to a point where you realize, wow, my mouth, my attitude, the way I've treated people, si puedes llegar a un punto en tu vida donde tú entiendes, caramba, mi boca, mi actitud, la manera que yo trato a la gente, my disobedience, que mi desobediencia, my rebellion, mi rebeldía, my stubbornness, mi tercura, my pride, mi orgullo, if my selfishness, mi egocentrismo, if you can understand that and confess and admit and repent, you can stop all this stuff from needing to happen at all. Si puedes llegar a arrepentir de eso, confesarlo, admitirlo, aceptar que así eres y luego cambiar todo eso, puedes parar de que Dios tenga que hacer todas estas cosas en el primer lugar. But stop thinking, that God will never do that. Yes, he will. He has, and he will do it again. Así que para de estar creyendo esta mentira de que Dios nunca haría algo así. Deja de creer eso. Él lo ha hecho, lo está haciendo y lo volverá a hacer. So as I close, I want to encourage you. I'm not trying to scare you. I want to try to help you. Así, mientras que yo cierro, no estoy tratando de espantarte. Yo quiero tratar de ayudarte. No quiero espantarte en este asunto. There's a saying we have in American English that you probably heard before that goes like this. It says, don't start none, won't be none. Hay un dicho americano que quizás lo han oído alguna vez que dice, no comiences nada y no habrá nada. But see, we start stuff, and then when God has to finish it, we're not happy. Pero a veces comenzamos cosas, y cuando Dios tiene que terminarlo, no nos gusta lo que Él hace. Is there a way to avoid provoking God to do all this stuff? ¿Habrá una manera a poder evitar provocar que Dios haga estas cosas? He just repeated the answer, the solution, in the chapter of Amos 4 that we just read. Él dio la solución repetidas veces en Amos capítulo 4 que acabamos de leer. He said to Israel that all this was happening and they still would not return to him. Él dijo, todo esto estaba pasando y aún así ellos no volvían a él. So he gave them the answer of what it would take for him to stop doing that. Él les dio la respuesta de lo que tendría que ocurrir para que él parara de hacer eso. In other words, he was basically telling them, if you will just come back to me and live right, all that drama will stop. Él estaba básicamente diciéndole, si ustedes vuelvan a mí y comienzan a vivir correctamente, toda esa drama puede parar. But if you continue, read the chapter again. He was like, if you continue to live that way, the way you're doing now,
you're going to continue to suffer trouble after trouble. Pero si lees el capítulo, ves lo que él estaba contando, pero si quieren seguir viviendo de la manera que están viviendo actualmente, van a seguir pasando de problema en problema. So repentance, sincere repentance and change is the key to avoiding all this drama. El arrepentimiento sincero es la clave de evitar todas estas dramas que él está pasando. But understand that the God of the Bible is very much involved with a lot of things that we consider like, oh my God, he would never do that. Yes, he would. Pero entiendan que el Dios de la Biblia realmente está involucrado en muchas cosas que pensamos que, oh no, él nunca haría algo así. Claro que sí lo haría y lo está haciendo y dice él que él lo ha hecho y lo hará. So we're going to get ready to pray. Así que vamos a preparar para orar. I didn't get to finish my notes. I'm sorry. I'm only about halfway through what I wanted to say, but I've preached long enough for now. Apenas terminé como la mitad de mis notas. No terminé todo lo que quería decir, pero prediqué lo suficiente largo para ahora, así que suficiente para hoy. What I want us to do as we get ready to pray, lo que quiero que hagamos mientras que preparamos para orar. I know some of you are probably mad right now because you're going through some drama and in your mind it's the devil's fault and you don't want to accept that you provoked God, perhaps. Yo sé que algunos de ustedes están bravos ahorita mismo porque en tu mente estás pasando, tú sabes que estás pasando ciertas cosas difíciles quizás y tú no quieres aceptar que algo tuviste tú que ver con eso, quieres culpar al diablo y no aceptar que quizás provocaste tú a Dios. But what if you could be honest for 60 seconds with yourself and God? ¿Qué pasaría si pudieras estar honesto por 60 segundos? Contigo mismo y con Dios. And say, you know what? Maybe it is my mouth. Maybe it is my attitude. Maybe it is the way I treat people. Maybe this is why I'm going through all this stuff because I've provoked God to allow this to happen to me. ¿Qué pasaría si tú dijeras, sabes qué? Tienes razón, quizás es mi boca y la manera que yo trato a la gente y la manera que yo he vivido que ha provocado a Dios que haga estas cosas. I mean, if you're still saying after all this sermon, no, he wouldn't do that, then you totally missed the entire point of the sermon and totally misunderstood everything we just read in the scriptures. Si todavía en este punto del mensaje todavía estás pensando, no, que Dios nunca haría algo así, eso no es Dios que haría algo así, has perdido todo el sermón y no entendiste las escrituras que acabamos de leer en este sermón. So when we pray, cuando oramos, I challenge you to stop provoking God to have to do this stuff to get your attention to change your ways. Te reto que dejes de provocar a Dios, de tener que hacer estas cosas en tu vida, obligándole a hacer eso para que tú regreses correctamente a lo que Él quiere que tú hagas o la manera que Él quiere que tú vivas. If you, and here, before I forget, antes que se me olvida, part of that repentance, and I know you're not going to like this, but hey, if you want to keep suffering, that's your life. Yo sé que esta parte también quizás no te va a gustar, pero te voy a dar un consejo. Si no te gusta, siga viviendo como quieres vivir y viva la consecuencia de lo que tú quieras. Part of that repentance is not just saying to God in prayer, I'm sorry and change me and forgive my mouth or my whatever. That's part of it. Parte de eso no es simplemente decirle a Dios, perdona mi actitud, que mi comportamiento a la gente, mi forma de ser. Eso es parte, pero no es todo. Part of that is you need to go to people you personally have mistreated, you personally have offended, you personally have disrespected, and say to them, I am sorry. I have had a bad attitude. I've been disrespectful. I've been rude. I've been whatever it is. I want you to forgive me, and I'm going to do everything I can to stop acting that way. And if you're sincere and God sees that you're changing your ways, you might help yourself to stop provoking Him from allowing crazy stuff to happen in your life. Tienes que ir a gente que tú también has ofendido, que tú también has insultado, que les has faltado respeto, que tú les has sido grosero y
Y vaya y dígales, lo siento, fíjate que yo sé que te he tratado mal, he dicho cosas malas, perdóname, lo siento, quiero cambiar, haré todo lo posible de ya no seguir viviendo de esta manera ah, contigo y quiero arreglar cuentas ante ti, Dios, y quizás si haces eso sinceramente, corazón, dejarás de provocar que Dios permita que estas locuras estén pasando en tu vida. But if you're happy going through whatever it is you're going through, ignore everything I just preached and continue to suffer whatever it is you got to suffer until you finally learn the lesson. Pero si estás feliz con lo que estás sufriendo hoy en día y no quieres cambiar, siga exactamente como estás. No hagas caso a nada de lo que acabo de predicar. Rechaza este sermón y siga con la consecuencia y el sufrimiento hasta que aprendas la lección algún día que el que tienes que cambiar eres tú. Señor Jesús, yo sé que hoy en día los cristianos modernos dicen que Dios es solamente amor. ¿No hablan bíblicamente que Dios también es un Dios celoso? ¿Que Dios también es un Dios que se enoja? ¿Que Dios también es un Dios que castiga? ¿No quieren hablar que Dios no solamente da, pero Dios quita? ¿No quieren saber que Dios no solamente da vida, Él quita vida también, Él mata? No, ellos no quieren entender que Dios da dinero y también lo quita. No, ellos mienten de quién eres. Cuando el Dios bíblico es realista y permita locuras a veces, no porque eres malo, no porque eres bárbaro, pero porque eres justo, Señor Jesús. Tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios que quieres que nos arrepintamos, que arreglemos cuentas contigo, con la gente con quien hemos hecho mal. Quieres que hagamos las cosas en orden ante ti. Algunos no van a hacer caso y seguirán como siempre, y eso es entre ellos y tú. Pero hay algunos que van a agarrar este mensaje, lo tomarán en cuenta y lo pondrán a práctica y tratarán de vivir de una manera que sea menos provocativa a ti para que no tengas que dejarles pasar tantos problemas, tantas cosas en su vida. Y si ellos simplemente dejaran de ser tercos, necios, desobedientes, etcétera, ya podrían dejar de sufrir tanto. Pero tú, Señor, permitas cosas o haces cosas, como dice Amos capítulo 4, por ejemplo, que lucen espantoso, que son espantos. Y mientras que el cristiano moderno quiere culpar al diablo, que la iglesia, que el enemigo, que los demonios, la Biblia dice que tú eres el que hayas hecho esas cosas. Yo te creo, Señor. Aunque la gente no te crea, yo sí te creo que lo has hecho, lo haces y que lo harás. Y que en vez de culpar al diablo, Señor, yo tengo que ser introspectivo y darme cuenta que muchas veces yo soy la razón por la cual me está pasando lo que me está pasando. Pero lo bueno de eso es que si yo soy la razón por lo que me está pasando, tengo el poder ahora mismo de cambiar todo eso, transformar la manera que hablo, transformar la manera que trato a la gente, transformar la manera en que estoy viviendo, dejar de ser desobediente y terco respecto a la palabra de Dios y así no provocarte a tener que enviar plagas y problemas a mi vida. Yo quisiera que hubiera hermanos y hermanas que están viendo este sermón ahora mismo que de verdad se arrepintieran de sus pecados, que de verdad se dieran cuenta que ellos han quizás sido la razón por la cual están pasando lo que están pasando, que ellos han hecho cosas, dicho cosas, pensado cosas, actuado cosas, que hasta que lo cambian va a seguir lo mismo de siempre. Y qué lástima tener que pasar cuántos años más hasta que finalmente aprenden una lección que ahora mismo acabo de predicar. Te ruego, ilumínales el entendimiento, que se den cuenta, Señor, lo que acabo de predicar y que pongan en práctica este mensaje que ahora en sus manos tienen el poder de transformar dramáticamente las cosas a través de arrepentimiento. Y como dices en Amos capítulo 4, volver a ti, volver a tu camino, volver a la verdad, volver a hacer lo correcto y dejar de estar haciendo lo incorrecto. Perdónanos
por nuestras rebeliones y denos la fuerza ahora mismo para arreglar cuentas contigo y con la gente, porque yo estoy seguro que muchos están cansados de estar sufriendo y hoy tienen el poder para cambiar. Ayúdales en el nombre de Jesús para hacer exactamente eso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Well, I hope this sermon has changed your perspective about some things that God allows to happen and how you can help to not provoke that from happening in your life. Yo espero que este mensaje te haya ayudado a cambiar tu perspectiva en cómo es el Dios de la Biblia y cosas que Él permite suceder y cosas que tú puedes hacer para ayudarle a evitar hacer esas cosas o permitir esas cosas en nuestras vidas. And to walk away with hope today that you don't have to continue to suffer some of the things you're going through. Just change now. Stop doing what you're doing. No tienes que seguir sufriendo lo que estás sufriendo. Para ahora, cambia tu vida hoy. Deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Cambia hoy y las cosas podrán cambiar. I wish you the best. Te espero lo mejor. I hope you put this to practice. I really do. I hope for your own good. You'll change. Espero por tu propio bien que cambies. God bless you. We'll see you next week in Jesus' name. Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana en el nombre de Jesús.